YouTube es el segundo buscador más usado en el mundo, va creciendo en usuarios y el tiempo que estos pasan en la plataforma. Por lo tanto, no hay duda que el vídeo debe ser parte de tu estrategia de marketing. Pero algo importante que debes recordar es que el marketing exitoso está basado en datos. Por eso, en el vídeo de hoy te quiero hablar de las 7 métricas que debes tener en cuenta en YouTube Analytics para hacer crecer tu canal. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Empecemos con las métricas más importantes de YouTube y voy a ir viéndolas una por una. Eso sí, el orden no quiere decir que una sea más importante que otra, ya que todas tienen el mismo grado de importancia. 1. El tiempo de visualización. El número de visualizaciones no hay duda que es importante, ¿no?, en un vídeo en YouTube, pero lo es aún más el tiempo que un usuario pasa viendo los vídeos. Es una métrica mucho más cualitativa, puesto que las visualizaciones son fácilmente manipulables, ¿no? Me refiero al número de visualizaciones. Este valor está indicado en minutos y obviamente cuanto mayor sea, más autoridad dará YouTube a tu vídeo y a tu canal. Es por esa razón, ¿no?, que normalmente los vídeos más largos suelen tener un mejor posicionamiento que los vídeos cortos. 2. Fuentes de tráfico. Debemos analizar cada canal y su alcance, ¿no?, para saber cuál es el origen de las visualizaciones y la calidad de cada una de ellas, ya que ten siempre presente que no es el volumen de las visualizaciones, sino la calidad de las mismas. Es por ello que YouTube nos permite ver cuáles son las fuentes principales de tráfico de cada canal y de cada uno de los vídeos, ¿no?, de manera individual, para poder tomar decisiones acerca de qué canal debemos potenciar más. Lo que sí es cierto es que en la mayoría de canales en YouTube, el mayor porcentaje de visualizaciones llega por los llamados vídeos sugeridos, que son los vídeos que YouTube sugiere a los usuarios cuando están viendo otros vídeos. 3. Retención de la audiencia. Esta métrica va muy relacionada con la primera que vimos de tiempo de visualización y te dirá exactamente cuánto tiempo pasan de media los usuarios viendo cada uno de tus vídeos. Analizando esta información podrás detectar en qué punto los usuarios pierden atención a tu contenido y deciden irse, para con ello poder trabajar y mejorarlos, ¿no?, evitando ese punto de escape. Probablemente verás que según el vídeo hay unos que tienen un porcentaje de reproducción mayor que otros, ¿no? Por lo que una buena estrategia sería agrupar los vídeos por categorías para intentar encontrar patrones entre ellos, ¿no?, que puedan ser comunes y que te permitan crear nuevos vídeos con una mayor visualización por parte de los usuarios. 4. Datos demográficos. Al igual que debes hacer en otros canales, es importante que analices quién es la audiencia que está consumiendo tus vídeos. Puedes obtener información acerca del sexo, rango de edad, el área geográfica desde donde ven el vídeo o el tipo de dispositivo. Esta información te ayudará a saber si estás llegando al público el cual te interesa o por el contrario, debes cambiar tu estrategia o adaptar los contenidos hacia cierto público en concreto. 5. Ubicaciones de reproducción. Aquí podrás ver en qué sitios concretamente se están reproduciendo tus vídeos, ¿no? Si es dentro de YouTube o es en páginas externas. Personalmente me gusta mucho analizar qué sitios externos derivan tráfico a los vídeos para poder detectar aquellos medios o personas que apoyan el contenido y, ¿por qué no?, poder tener un detalle especial con ellos o buscar algún tipo de colaboración. 6. Suscriptores. Es importante saber cómo evolucionan tanto los nuevos usuarios que se suscriben como aquellos que no están suscritos. Es obvio que cuanto más suscriptores tengas, potencialmente llegarás a más usuarios y conseguirás más visualizaciones. Pero esto solo tiene sentido si tu crecimiento está basado en un crecimiento orgánico enfocado desde la calidad. Analiza también y lleva un registro de los suscriptores que se dan de baja para poder detectar en determinado momento si está sucediendo algo raro en el canal. 7. Compartidos. El resto de redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de tus vídeos, ¿no?, por lo que úsalas para ello. En esta sección puedes ver el número de veces que se ha compartido el vídeo y a través de qué canal. Esto te hará, o te permitirá, mejor dicho, entender mejor
Si, por ejemplo, Facebook es la mejor plataforma para ti, o resulta que sistemas de mensajería privada, como puede ser WhatsApp, están ayudando a generar una mayor viralidad en tus vídeos. Como verás en el propio YouTube Analytics, te dejo el enlace directo para que puedas acceder al tuyo en la descripción de este vídeo, son muchas las métricas que tienes, pero para trabajar de una manera realista y eficaz, te diría que empezases a tener en cuenta y hacer un seguimiento de estas 7 métricas que hemos visto. Y si consideras que alguna otra puede ser relevante para ti en este momento, pues bueno, vete poco a poco añadiéndolas. Por eso principalmente, es decir, joder, llevamos 7, 8 años intentándoles que se metan en la cabeza lo de hacer un post, un blog, ¿sabes? Y les cuesta. Entonces tú imagínate ponerte a hacer vídeos de esto, que si lo externalizas, joder, el hacer vídeo cuesta dinero, mucho más que un post. Y luego, pues claro, pero ahí es donde hay unos huecos de mercado enormes para las empresas que lo sepan coger bien esto. El algoritmo es muy perro, el de YouTube, es muy duro porque al final necesitas mucho tiempo para conseguir visualizaciones, entonces es muy deprimente que te puedes tirar muchos meses que casi no tienes y dices, es que lo estoy haciendo mal y es la mierda del algoritmo, eso es muy deprimente. Me parece bien eso, porque además funciona muy bien, al final generar más comentarios, los comentarios generan posicionamiento, bueno, siempre, entonces eso me parece genial. De lunes a viernes, y estoy haciendo los domingos, estaba probando fines de semana, los sábados es muy mal día, por lo menos para mi audiencia, y los domingos no está funcionando mal, entonces los domingos estoy haciendo a veces publicaciones un poco más distintas que relacionadas con temas de marketing, si a lo mejor, pues yo que sé, ayer hablé de criptomonedas o movidas así un poco, y no está funcionando mal. Está bien porque al final tengo estudiados todos los ratios de tal y cual, y está así, porque llevo un año jodidamente obsesionado con todo esto, analizando todo, viendo qué puede funcionar, qué no, y al final, en esa parte, pues igual que lo de las tags, al final he descubierto que 3-4 tags máximo, mejor resultado. Que no he conseguido saber cómo ha hecho crecer el canal, incluso le he escrito y me ha contestado porque yo estoy convencido que este tipo, es decir, ha crecido de 10.000 a 50.000 que tiene ahora, pero en cuestión de muy pocos meses, si lo miras con Social Blade vas a verlo, es un tío muy conocido, pero no me cuadra el crecimiento. Entonces yo hablé con él y dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Publicidad para tal y cual? Y me decía el tío que no, que todo orgánico. Y no me lo creo. O sea, te lo digo por si le quieres investigar, porque no me lo creo. Sí, pero yo lo que decía es que si algún nombre nos mola, no lo descartemos porque no esté el .com, porque al final es un negocio que va para España únicamente, no tiene sentido. Entonces, con un .es no sería suficiente. Lo de la web, acordaros, no sé qué opináis, pero lo que te dije os puse un montón de frases de datos de vídeo convertido a negocio, porque creo que es lo que falta y sobre todo lo que no ve la gente. Es que justamente, fijaos, esta mañana estaba hablando con un youtuber que voy a hacer una colaboración de unos temas y tal, y se dedica a asesorar y me dice que es que el problema que ve que es que dice la marca así más potente, fíjate, un Nike a nivel mundial tiene 700.000 suscriptores en YouTube, es una puta mierda, y no invierten porque no le ven la conexión con el negocio. Entonces yo creo que nos debemos diferenciar por ahí, buscar cómo relacionar vídeo con realmente generación de negocio, que lo hay. No, es de cómo transmitimos el mensaje, no tanto el dato en sí, sino cómo lo transmitimos. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag métricasYouTube si usas o consideras que las empresas usan estas métricas en sus canales de YouTube para tomar mejores decisiones. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.